este es un maratón de Black Mirror y mi café está inspirado en el capítulo que se llama Cállate y baila. Básicamente, ahorita todavía no vamos a entrar muy a profundidad en el capítulo, pero básicamente de lo que va el capítulo es que hay un hacker que recupera como evidencia de cosas que la gente hace como en secreto y los amenaza con exponerlo a menos de que hagan lo que él les dice que hagan, ¿no? Entonces, a raíz de que yo vi ese capítulo, yo me preguntaba, pues si algo de lo que habrán hecho tendrá que ver con la vergüenza. Entonces, pues bueno, por eso el título del capítulo, hasta dónde nos lleva la vergüenza. Y pues yo quiero empezar con algo como muy básico. Para ustedes, ¿qué es la vergüenza? ¿Qué entienden ustedes por vergüenza? Si quieren participar, alcen la mano y por ahí. Hola, la vergüenza es un dolor social. Hay un libro que por desgracia he olvidado el nombre de la autora, pero en inglés se llama Cringe Theory, que sería algo así como teoría de la vergüenza ajena en español, y dice que la gente experimenta vergüenza cuando se ven a ellos mismos, que a una población que nunca se había tenido la oportunidad de verse en un espejo, un investigador los comenzó a fotografiar y les comenzó a enseñar fotografías de ellos mismos. Las caras que ponían estas personas, por lo regular arrugaban la entreceja, se veían confundidos, hacían muecas con la cara, y al menos al investigador le pareció que era como si les doliera, ¿no? Como si al hacerse conscientes de ellos dijeran, ay, ¿a poco sí me veo así? ¿No? Entonces yo diría que la vergüenza es un dolor social. Es cuando la información del ambiente, lo social, hace que sientas un dolor como en la boca del estómago, una preocupación extraña, y esa sensación es a lo que yo llamo vergüenza. Muchas gracias, Gabo. ¿Alguien más? Gabo ya trajo a la mesa dolor social y ambiente, que creo que al final son dos componentes muy interesantes de la vergüenza. ¿Alguien más tiene otra definición? Toda vergüenza daña tu imagen. Ok, daña la imagen. Y al final, pensemos un poco en esto de la imagen. Ambiente social, dolor social, imagen. Todo eso se proyecta para afuera o para adentro de nosotros, ¿no? Esther, ¿querías hablar? Solo para decir que es un instrumento de control de la sociedad. Ok, instrumento de control. Y creo que estas tres participaciones justo dan pie a mi siguiente pregunta, que es si la vergüenza solo existe en relación con los demás o no. ¿Ustedes qué creen? O sea, la vergüenza, control social, dolor social, ambiente, daño de la imagen. ¿La vergüenza existe solo en relación para los demás, con los demás o no? Bueno, la vergüenza tiene por origen el qué dirán. Entonces, si yo vivo sobre eso, pues no voy a hacer cosas que me critiquen socialmente o familiarmente o en el trabajo, ¿verdad? Porque ahí al final de cuentas estoy actuando como jefe, entonces no puedo actuar como empleado o como una persona ignorante. Entonces la vergüenza depende del qué dirán. Si yo soy sinvergüenza, pues no me voy a formar para tomar mi tiempo en el café y voy a llegar a agarrar las galletitas primero, luego voy a agarrar el vaso y ya me metí. Entonces ahí eres un sinvergüenza. No te importa la crítica social ni moral ni nada. Ok, la vergüenza puede ser el qué dirán. Acá por acá querían decir algo, si quieren luego ya y luego acá. La vergüenza para mí viene siendo una actitud aprendida. Porque en ese momento, digamos, Homo sapiens del año 2022 en México, podría ser diferente otro Homo sapiens del siglo anterior, en el mismo lugar. O no sé si tienen algún referente sobre cómo se llama en las culturas prehispánicas en Teotihuacán, pero la vergüenza siento yo que es más una actitud aprendida, porque actualmente hay algunas sociedades que incluso no están comunicadas con la civilización, por así llamarle civilización a nuestra cultura, a lo que nosotros estamos, porque andan, descubiertos prácticamente desnudos, y siendo adultos, conviviendo. Entonces yo siento que es una actitud aprendida
en donde creo que nos negamos a nosotros mismos, nos reprendemos, parecido al tema anterior. Perdón, eso sería todo, gracias. O sea, sobre esta última pregunta, yo creo que sí es algo social, pero lo social igual puede ser algo introyectado en nosotros mismos. No sé, por ejemplo, cuando uno se cae, lo primero que hace es voltear si alguien lo vio, ¿no? Y ya luego se permite sentir el dolor, pero sí, yo creo que es algo introyectado. Muchas gracias. Si quiere, Gabo y luego acá. Estoy comenzando a notar un patrón en nuestros cafés, y es que parece que al menos en Black Mirror no podemos hablar de ningún capítulo sin hablar de lo social, ¿no? Todos los capítulos que hemos estado checando, de alguna forma tienen que ver con la interacción de un individuo con su ambiente y con sus semejantes. Entonces, yo sospecho, o eso, que simplemente es por la naturaleza de la propia serie de Black Mirror, que siempre terminamos hablando de cómo se relaciona el yo con los otros, o en todo caso, no se puede hablar de un ser humano aislado. Creo que tal vez también por eso siempre, al menos hoy, hemos terminado hablando de lo social. Pensar que podríamos hablar o concebir que la vergüenza no es natural, porque está en lo social, está en lo de afuera, sería pensar que puede existir un ser humano sin la parte social, o incluso pensar que lo social no es algo normal en la humanidad. Pero sospecho que por cosas que ya hemos hablado en este café, de que los seres humanos no parecen poder vivir bien solos, incluso la gente que se retira de las sociedades tiene problemas cognitivos, o sea, piensan peor, se mueven peor, tienen peor memoria, etc, etc, etc. Hablan peor, ¿no? Todo parece indicar que en efecto no podremos hablar de un ser humano que no esté inmerso en un ambiente de colectividad, ¿no? Y si sí, probablemente hablamos de un ser humano muy limitado y muy reducido. Así que esa era mi aportación. Gracias. Sigue acá y luego allá. Y antes de darte la palabra, solamente me recordaste, preparando el café, estaba leyendo un libro que se llama Ética para Amador. Y justamente tiene una cita que me llamó la atención porque decía, el ser humano es una experiencia cultural y no solamente biológica, ¿no? Y siento que puede ser debatible, pero me pareció interesante. Y antes de darte la palabra, quiero que también vayamos pensando esta otra pregunta. ¿Qué nos da vergüenza? Pues ahorita estamos discutiendo un poco sobre qué es la vergüenza, pero ¿qué nos da vergüenza? Sí, me presento nuevamente, yo soy David. Yo pienso que la vergüenza puede definirse como el miedo o el temor al qué dirán, ¿no? Se me ocurren en este momento los espectáculos de striptease, ¿no? Van los hombres a ver mujeres con cuerpos muy bien formados, o al revés, las mujeres van a ver hombres con cuerpos bien formados, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues a ella no les da vergüenza porque de eso viven, ¿no? Sin embargo, hay gente que se fotografía desnuda y sube sus fotos a internet, ¿no? Pero ¿por qué no lo hacen en público, digamos, ¿no? ¿Se perdió la vergüenza o la vergüenza no existe en ese sentido? Entonces depende del miedo a lo que dirán de mí. Un borracho, ¿no?, que tomó la noche anterior y que estrelló su auto, le dice su familia, ¿qué no te das cuenta de lo que hiciste? Igual dice, pues no sé, ni me acuerdo de lo que hice, ¿no? No sienten la vergüenza porque pues no hay ninguna consecuencia, ¿no? Choqué mi auto, o me quedé dormido, o me oriné en la alfombra, ¿no? Entonces, la vergüenza es un poco el temor o el miedo a qué dirán de mí, ¿no? Si yo escribo un poema, a lo mejor absurdo, no me da miedo que lo lean los demás, ¿no? Porque a mí me gusta. Entonces, en ese sentido es social la vergüenza, ¿no? Muchas gracias. Creo que tú primero y luego acá de cuadros y ahorita me vuelven al... Bueno, hubo un par de cosas que mencionaron que me llamó la atención, principalmente la palabra sinvergüenza. ¿Realmente habrá una persona que carezca en su totalidad de ella? ¿O realmente es una persona que está negada hacia la idea de los demás que tienen hacia uno mismo? Y considerando lo que él mencionaba acerca de lo que era el yo y la sociedad, ¿realmente en qué momento se puede hablar solamente del yo sin mermarse o sin contemplar o considerar que se está atacando o se está segregando a un individuo?
¿Y en qué momento se puede hablar de un nosotros en ese sentido de que, bueno, realmente la mayoría de las reglas de la sociedad, todo lo que se integra, pues es lo que uno forma, ¿no? Ahí está esta frase de que uno se forma a partir del otro. Entonces, realmente en qué momento hay algo en lo que nosotros podemos sentirnos a gusto, cómodos, sin tener en cuenta la concepción de los demás. Gracias. Bueno, yo me preguntaba que si vergüenza y sentir pena son lo mismo o son diferentes cosas. Y también si es un sentimiento o una emoción, la vergüenza o la pena, ¿no? Porque pues un sentimiento es algo que se prolonga más que una emoción, ¿no? No sé si estoy bien. Y una emoción es algo instantáneo, algo que se produce instantáneamente. Entonces yo me hacía esa pregunta de si vergüenza y pena son cosas diferentes o es lo mismo. Pues, ¿ustedes qué opinan? O sea, a mí me parece que respecto a lo primero podemos establecer para fines del café que vergüenza y pena son lo mismo, pero la segunda me parece que saca una pregunta muy interesante, porque si hemos dicho que la vergüenza se aprende, la vergüenza es social, ¿los sentimientos se aprenden o ya son innatos? Porque si son innatos, entonces la vergüenza no es un sentimiento, sino es una actitud, como decían hace rato, ¿no? Pero no sé, pero a lo mejor aunque sea una actitud, sí tiene que ver como con el yo, con lo íntimo, ¿no? O sea, ¿ustedes qué creen? ¿Creen que la vergüenza tiene relación con la intimidad? ¿Con lo que está profundo más adentro de ti? ¿Que queda expuesto o así? Me parece que hace rato habían alzado aquí la mano, allá, luego acá y luego ¿va? Entonces primero acá. Bueno, yo también pensaba algo parecido, que, o sea, yo experimento la vergüenza después de haber hecho algo, ¿no? No sé, siento que primero es que importa, bueno, que te importa lo que dirán, lo que digan o no sé, y después es la vergüenza. Entonces, bueno, yo sería como, pues sí, preguntar eso, ¿no? Me parece que es más como una emoción y pues eso es, pues ya, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Siguen acá desde este lado, Juan Carlos. Yo creo que la vergüenza sí es un sentimiento, pero como acaba de decir Karen, es provocado por algo. Y también preguntabas, ¿no? ¿Qué es lo que nos da vergüenza? A mí me da vergüenza que me ponga borracho y empiece a mandar mensajes por WhatsApp, ¿no? Porque creo que que me expongo y sobre todo porque me pregunto por qué dije eso, ¿no? O sea, sé que lo sentía, pero ¿por qué lo dije en ese estado? Entonces, lo que me da vergüenza es no haber sido honesto en mi estado no alterado de la realidad. Muchas gracias. Sí, y creo que, o sea, tengo aquí yo una definición que más o menos conjuga muchas cosas que se han dicho, ¿no? O sea, yo tengo aquí que la vergüenza es una herramienta que nos permite determinar qué es correcto y aceptable dentro de nuestro entorno social, para que podamos asumir esas reglas como propias y así integrarnos en su dinámica, o sea, en la dinámica de lo social, ¿no? ¿Ustedes qué creen de esta definición? Me parece que, si quieres un momento, Eric, acá, luego Esther y luego allá y acá, ¿no? La vergüenza definitivamente es aprendida y social, ya que si vemos a los morritos no les da pena nada. No es hasta que alguien dentro del grupo les empieza a decir, jaja, trae los calzones al revés, dicen, ay, esto no está chido. Entonces, definitivamente es algo que se aprende de la sociedad. Y a diferencia de la culpa es un remordimiento o un sentimiento más personal y conforme a lo moral, ¿no? Entonces la vergüenza puede puede no tener que ver con algo moralmente aceptable o no, como es tener los calzones al revés, pero la culpa puede haber sido haber atropellado a un perrito, una persona o algo así, y entonces es muy diferente a la vergüenza. Y de hecho, por ejemplo, yo también pensaba un poco como eso, ¿no? Y pensaba que a lo mejor la culpa sí puede ser interior y la vergüenza puede ser como con respecto a los demás, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Pero bueno, primero acá, Esther.
Bueno, creo que voy a llegar a lo mismo que tú. La palabra pena en ese sentido creo que solo en México se utiliza. No sé si en algún otro lugar, pero en casi ningún lugar donde se hable español. Y que aquí la utilizamos para hablar de cosas íntimas, pero poco graves, ¿no? Ay, qué pena que me puse los calzones al revés, ¿no? O cualquier cosa así. Mientras que vergüenza me parece que tiene que ver con cuestiones morales. Por ejemplo, si le quito al novio a mi amiga, no me da pena. Es una vergüenza, o sea, no la quiero volver a ver, ¿no? Por decir algo. Entonces, me parece que ahí está una de las diferencias. Muchas gracias, Esther. Me parece que Eric y luego acá, creo que no lo dije al inicio del café, pero para que participen más, primero les vamos a dar la palabra a los que no han participado en el café y después a los que ya participaron, ¿de acuerdo? Entonces... Yo estoy de acuerdo con la participación de hace un momento de lo social, porque me hizo pensar en el término de la naideia cínica, ¿no? La desvergüenza del cínico, que justamente, o sea, de la filosofía helenística cínica, que invitaban a la desvergüenza, justamente para alejarnos de lo social y aproximarnos más a la vida natural, ¿no? Entonces, esta práctica de la anaideia, de la desvergüenza, tenía que ver con justamente poder distinguir las normas como de, voy a decir como de etiqueta, ¿no? A lo mejor no hablar con la boca abierta o no tirarte un gas enfrente de otra persona, ¿no? Que no es algo moralmente reprobable, sino solo es una falta como de al buen gusto o a la etiqueta, ¿no? Y justamente eso es lo que rechaza el cínico, ¿no? Pero sin caer en lo reprobable moralmente, ¿no? Que ya no tiene que ver con la vergüenza, sino que ya tiene que ver, no sé si con la culpa, pero presiento que sí, la vergüenza por lo menos es solo lo social, ¿no? Y me atrevo a decir que tiene más que ver con normas de etiqueta o como de conducta, pero que no interfiere con la moral. Okay. Sí, de hecho, si quieres acá y luego allá. De hecho, no sé, yo también me había encontrado ese término de desvergüenza y me preguntaba si es lo mismo no tener vergüenza a ser un sinvergüenza, ¿no? O si son cosas distintas, o sea, si unos son las personas que no tienen vergüenza y otros son los sinvergüenza, o sea, ser sinvergüenza sí está mal, pero no tener vergüenza está bien. O es solo algo que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Como para echarnos porras. Acá. Sí, yo me quedo reflexionando en lo que dijo la doctora Esther sobre pena, ¿no? ¿Por qué decimos pena capital en términos de jurisprudencia y no vergüenza capital a la pena de muerte, ¿no? Y recordando el cuento, que me parece que de Hans Christian Andersen, del rey que estaba desnudo, ¿no? Que según habían vendido un ropaje. Eso es muy ilustrativo porque uno no tiene vergüenza hasta que es consciente, ¿no? El rey estaba desnudo y sin embargo se sentía que estaba vestido con el mejor ropaje. Entonces, en ese sentido se me hace muy ilustrativo. O en la Biblia dicen que Adán y Eva andaban desnudos y pues no tenían conciencia, ¿no? De que era malo andar sin ropa. Entonces, ¿hasta qué punto también es una convención social, ¿no? El sentir o no vergüenza por ciertos actos, ¿no? Bueno, yo estaba pensando en el juego de la medusa que propone Sartre, ¿no? Para hablar de la vergüenza y remarca esa idea de lo social, ¿no? Pero creo que sí se vincula un poco con la idea de lo moral, como las convenciones sociales correctas establecidas en algún contexto, ¿no? Y entonces Sartre habla de que todos jugamos el juego de la medusa entre nosotros, observándonos y petrificando al otro, ¿no? Fijándolo con alguna categoría o de alguna forma, viéndolo como hombre, viéndolo como mexicano, viéndolo como joven o viejo o X, es una manera de jugar el juego de la medusa. Entonces él habla que la vergüenza específicamente es fijar o ser fijado por otros de una manera que no me gustaría ser fijado, ¿no? Dice que eso es todo el sentido de la vergüenza para Sartre. Claro que él dice que mientras estemos vivos podemos combatir esa petrificación que nos hace los otros y solo triunfa la mirada del otro ante la muerte, ¿no? Cuando yo ya muero yo no puedo hacer algo más para seguir despetrificándome. Entonces creo que sí responde a lo social y por ende a lo moral entendido como las convenciones de lo correcto en una sociedad. No sé si tengan que ver con algo ético, puede que sí, pero creo que sí va vinculado.
Gracias. Bueno, yo me quedé pensando, me llamó mucho la atención este cuestionamiento de si esto sería algo natural o social. Entonces, bueno, hay una teoría que, discúlpenme, no recuerdo el autor, pero habla de la proyección del asco. Entonces, él lo que dice que pues el asco sí es algo instintivo y que pues, o sea, lo encontramos, ¿no? Pues en los homínidos, y que el asco, pues lo que ayuda a los homínidos es a, digamos, evitar que puedan consumir algunas cosas que les sean dañinas y que a final de cuentas pues aniquila esta especie. Entonces, la proyección del asco nos habla de cómo este asco por a lo mejor frutos que no puedes comer o animales podridos y demás, ya después se proyecta de manera cultural. Por ejemplo, a personas, ¿no? De aquí surge el racismo, de aquí surge la xenofobia, el machismo y demás cuestiones, porque este asco lo que va provocando es de que, este asco social lo que va provocando es de que pues ya no podamos ver a ciertas personas porque nos producen ese cierto asco. Entonces, bueno, retomando esto y trasladándolo a esta cuestión de la vergüenza, me pregunto si puede ser algo así, si esta vergüenza, que me parece que podría ser un remordimiento, en realidad pues sí puede ser algo instintivo que nos ayuda como especie a sobrevivir para no hacerle al otro, ¿no? Algo que podría causarle daño. Y que a final de cuentas aniquila a la especie, pero al final hacemos una proyección en donde pues esto ya tiene que ver con algo social, y esta vergüenza pues empezamos a sentirla porque nos caemos, o lo que decían, ¿no? Porque a alguien se le cayeron los calzones o cuestiones así, ¿no? Eso es lo que quedé pensando. Sí, como si la vergüenza fuera un freno natural que te ayuda a convivir en lo social, ¿no? Por acá. Bueno, yo vinculo el concepto de la vergüenza a la disciplina de la moral. La vergüenza es un juicio de nuestro tribunal interno que está vinculado a lo que se considera socialmente lo bueno o lo malo. Y ahí es donde está el problema y el debate de la vergüenza. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Hay sociedades que para otras lo bueno no es considerado malo, es considerado malo. Por ejemplo, en las religiones, sobre todo está muy vinculado a los conceptos religiosos y a los valores de la religión. En Irán, por ejemplo, hasta hace poco, era vergonzoso ver a una mujer conduciendo el auto, inclusive era sancionado. En el tema de los derechos humanos se discute incluso qué se puede considerar derecho humano en una sociedad y qué es derecho, no es derecho humano en otra sociedad. Un debate que hay sobre eso. Yo pienso que el tema de la vergüenza está vinculado a valores que tiene establecido cada conglomerado social. Valores que inclusive cambian en el tiempo. Hace 2 siglos, en Brasil las mujeres que leían y sabían leer y eran cultas eran mal vistas. En Brasil a principios del siglo XX. No estamos hablando muy lejos. La mujer no podía ser tan erudita ni nada de eso. Estaba para otras cosas. Sin embargo, hoy Brasil, esos conceptos han evolucionado. De manera que el tema de la vergüenza, incluso biológicamente está comprobado que en el cerebro hay áreas donde se focaliza lo vergonzoso, la piedad, la compasión. La figura criminal, por ejemplo, esas áreas las tiene prácticamente bloqueadas. Un criminal puede matar y no sentir vergüenza. Ya terminé. Bueno, yo estaba pensando que quizás la vergüenza también tiene que ver con dependiendo cierto grupo social o ciertos sectores sociales. No sé,
porque puede que haya personas que les dé pena o les dé vergüenza no traer, no sé, ropa de algún tipo de marca, ¿no? Por ejemplo, o que los vean en Tepito, ¿no? Quizás. O incluso puede que sea todo lo contrario, ¿no? Que personas no quieran ser de cierto sector. Entonces estaba pensando que quizás sí tiene que ver con cierto, es que no sé si son como ciertos sectores de personas o que igual depende de eso, que como del tipo de, como una pertenencia a cierto grupo social. Bueno, yo creo que ahí no hay duda de que es una cuestión social, porque fue por donde se empezó. Y a mí me gustaría puntualizar el asunto de la dimensión temporal. En una misma sociedad, conforme va pasando el tiempo, lo mencionaba el señor con mucho tino, este tipo de cuestiones van cambiando. Yo me acuerdo que hace unos 10, 20 años, una persona con tatuajes era motivo de sanción social, lo cual se ha ido modificando por muy buena suerte. El medio del asunto es que las personas que nos tocó lo internalizamos, y a mí me parece no tan agradable, por ejemplo, ¿no? Y la otra dimensión que mencionaba la compañera, que tiene que ver con el estrato social, también es muy cierto, ¿no? Yo conozco personas que les da vergüenza pararse a la mitad de una avenida en un puesto ambulante, ¿sí? Y tiene que ver más con el estatus que con la actividad como tal, ¿no? Entonces, bueno, cambia en relación con la sociedad, y eso nos dice claramente que sí es una forma de control, no hay otra forma de interpretarlo, hasta donde yo lo puedo apreciar. De la vergüenza se puede de alguna manera excluir por acuerdo o por una cuestión de confianza. Por ejemplo, si yo estoy con mi pareja, o sea, estoy en 4 paredes, yo puedo ser el más firme de moralista del mundo ante la sociedad, pero en 4 paredes a lo mejor soy un puerco, pero está acordado, ¿no?, con mi pareja, ¿no? O a lo mejor mi pareja dice, soy puerco, pero con la luz apagada, porque le da vergüenza, ¿no? Y cosas así. O sea, todo es a base de reglas sociales o estigmas que ya tienes en cuanto a cuestiones psicológicas también, por cuestiones que te han pasado íntimamente, y si es por acuerdo, pues no hay vergüenza de hacer las cosas, a menos que llegues al acuerdo. Bueno, pues si tú dices una cosa y no me parece, debes de respetar que yo diga que no. Entonces ahí es donde se puede terminar, pero no hay vergüenza, al final de cuentas, son acuerdos. O sea, cuando tú acuerdas y hay confianza, se exterminan los valores morales o los principios éticos que pudieran existir, y entonces si no hay principios éticos ni valores morales, pues no puede existir la vergüenza de nada, porque lo único que le puede prohibir es un no, y es otra cosa mejor. Solo rápidamente, es que justo yo me preguntaba también un poco eso, o sea, si la vergüenza no es necesariamente que estas cosas íntimas salgan a la luz, sino que salgan sin que tú estés preparado, o sea, que sean expuestas, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, el ejemplo que decían hace rato de echarse un gas en público es muy diferente a hacerlo en tu casa con tu familia, aunque te escuchen. No pasa nada, ¿no? O sea, no sientes vergüenza. Exacto. O caerte. Si te caes solo, te caes y te levantas y ya. Pero si te caes donde hay más gente, te da vergüenza, ¿no? Entonces pensaba un poco como esto, o sea,
si es que lo íntimo quede expuesto o qué es, ¿no? Pero bueno, tú... Creo que en el episodio retratan muy bien la vergüenza y la pena sinónimo culpa, ya que el personaje pues empieza a hacer cosas moralmente cuestionables o criminales a lo largo de la serie, pero aquello que lo hace a él manejarse o manipularse por este otro ente es que quiere evitar la vergüenza, ¿no? Entonces tal vez pasa en realidad que la gente prefiere evitar a toda costa la vergüenza a hacer algo culpable o ilegal. Vemos cómo roba un banco, asesina a alguien, todo para evitar la vergüenza. Y es que se sale con estos dos casos con la suya porque nadie se iba a enterar. No iba a haber vergüenza en esos dos actos. Entonces, ya una vez que prefiere darle peso a la vergüenza sobre lo correcto o incorrecto, es que es totalmente manipulable y pues no hay vergüenza si no se sabe. Es por eso que puede asesinar a alguien y no sentir vergüenza porque nadie se iba a enterar. Pero iba a ser totalmente lo contrario si la sociedad se enteraba que había estado haciendo algo ilegal con pornografía infantil, ¿no? Entonces, ese descubrimiento de lo que estaba haciendo mal hacía toda la diferencia. Bueno, pues aprovechando que sacan el capítulo a la luz, voy a contarles rápidamente el capítulo como para poner a todos en contexto y para que entiendan más o menos por qué salió la vergüenza, ¿no? O sea, el capítulo trata más o menos de Lenny, que es un joven universitario, bueno, en edad universitaria, no va a la universidad, está trabajando, que te lo pintan al principio como alguien tímido, pero amable, buena persona, que ve pornografía infantil y estos hackers lo graban haciéndolo y comienzan a amenazarlo con que se lo van a mandar a todos sus contactos a menos de que haga lo que él les dice. Entonces, pues él hace lo que él le dice, ¿no? Y va por un paquete a una ubicación que le dicen que debe llevar a otro lado, donde conoce a otro personaje que estaba esperando a una prostituta y con quien había intercambiado fotos íntimas, y que los hackers también recuperan toda esta evidencia y también están chantajeando. Entonces, estos dos personajes que hicieron algo a lo mejor incorrecto, moralmente incorrecto, se ven obligados a hacer todo lo que los hackers le piden, hasta llegar al punto de robar un banco y de que Lenny mata a una persona, ¿no? Ahí, a través de las diferentes situaciones, se encuentran con otras personas que también hacen cosas moralmente cuestionables. Por ejemplo, una CEO de una empresa muy grande manda emails racistas y los hackers tienen esa información y entonces la amenazan con sacarlos a la luz a menos de que lo hagan. Y así varios personajes. Entonces, la verdad que mi pregunta era, porque aunque me queda claro que hay algo de vergüenza, si fue la vergüenza lo que los llevó a hacer todo esto. O sea, ya hemos dicho... Aquí, por ejemplo, aquí a mi lado decían que sí, que fue un poco la vergüenza, pero decimos que la vergüenza, ¿qué decíamos hace rato? Ajá, que la vergüenza es un juicio externo o un juicio interno, pero un juicio fuerte, que socialmente demarca tus relaciones sociales. ¿Ustedes creen que la vergüenza es capaz de llevar a alguien a estos puntos de la ilegalidad o fue otra cosa? Porque a lo mejor al principio lo que lo hizo comenzar a actuar fue que lo que ya había hecho en un inicio era ilegal, ¿no? La pornografía infantil es ilegal. Entonces a lo mejor en un inicio fue el miedo a ir a la cárcel. Pero después ya hace otras cosas que también lo van a llevar a la cárcel, como robar un banco y matar a alguien, y sigue adelante. ¿Por qué sigue adelante? ¿Tiene que ver algo la vergüenza en esta actitud del personaje? Por favor. Yo creo que sí, y tiene que ver con, comentaba el señor, yo creo que ha servido la vergüenza para controlar a la sociedad. O sea, comento un ejemplo, él comentaba Brasil, aquí tuvimos a Sor Juana Inés de la Cruz. No era aceptable que una mujer supiera leer, supiera escribir muy bien, hablara latín, creo que hasta alemán, vasco sabía hablar, ¿no? Entonces sobrepasó, pensaba un poco más, era más crítica y no tenía que cuestionarse. Entonces, para controlar y que no fuera la autoridad en ese entonces interrogada o puesta entre paréntesis, era más fácil
catalogar en vergüenza. Y si vemos, pareciera que México no se ha terminado de conquistar, no se ha terminado de independizar, estamos en vías, porque lo que comenta es precisamente para, yo lo veo como control, meterlo al inconsciente colectivo para que las personas no se atrevieran. Por ejemplo, ahorita estaba viendo de Suave Patria, Ramón López Velarde, menciona, ya tiene, ¿cuánto? 50, 60 años que escribió la poesía, menciona a una mujer, a una niña que se asoma por la reja, debe tener la blusa recorrida hasta la oreja, con la falda caída por arriba del huesito. Está comentando, describiendo cómo se vestía, cómo se pensaba, era una manera de controlar. Bueno, yo así lo veo y respeto mi opinión y a ver que me comenten, disculpe, uno se emociona. Juanito, ¿querías hablar? Yo me puse a pensar como en esta diferencia entre la culpa y la vergüenza, y no creo que se juzgue tanto en el acto, sino en cómo se reacciona al respecto. Me explico, yo creo que la culpa tiene que ver con un daño que se cree que se hace a la sociedad o a lo social, y la vergüenza hacia un daño a la imagen propia, ¿no? Que el miedo a ser percibido de cierta manera, pero nada más a esta percepción, al daño a la percepción. Yo creo que a la culpa es al daño a la sociedad o al contrato social. Yo creo que esa es la diferencia. Yo creo que pues en el contexto en el que está la historia situada, creo que el personaje está principalmente motivado por la culpa. Independientemente de que sienta vergüenza el hecho por el que hace sus actos, pues es por la culpa que siente por haber pues consumido la pornografía infantil. Y pues aunque sí puede ser que esté influido por la vergüenza, por el cómo se ha percibido por su madre o por otras personas cercanas a él, pues al final de cuentas la culpa en este caso es lo que principalmente lo motiva a seguir adelante, independientemente de que esté cometiendo peores actos, ¿no? Porque ya sabe que lo están chantajeando y pues que tiene que hacer algo al respecto para no seguir dañando su imagen. Creo que la vergüenza tiene que ver un poco más con lo social, o sea, de cómo te percibe la gente, y la culpa es un poco más interna, de cómo te estás sintiendo contigo mismo. A veces la culpa te incita a hacer cosas que no puedes parar, y a veces es recaer en una mentira que se va haciendo un poco más grande y más grande, o bueno, no mentira, en un acto, ¿no? Que te lleva a otro, como una bola de nieve. Sí, si quieren acá y luego por allá. Y sí, creo que justo vuelve a salir este tema de si la culpa y la vergüenza son diferentes o hay culpa en la vergüenza, ¿no? Fanny. No tienes que contestar. No, me voy a regresar un poquito. Creo que aquí hay una cuestión que a veces qué importa si es culpa o vergüenza. Lo que pasa es qué sucede con nosotros, ¿no? Cuando la sentimos o cuando nos hacemos conscientes de que esto puede vulnerarnos. Me quedaba pensando en dos ejemplos concretos. Uno es, por ejemplo, cuando en el cristianismo o en el judaísmo, cuando se dice que Adán y Eva se hacen conscientes de que están desnudos, ¿no? Eso es algo que aprendimos socialmente, ¿no? Los niños, yo creo que ningún niño está consciente o siente vergüenza o pena de estar desnudo. Sin embargo, con el castigo, otra vez no me quiero regresar, pero con el castigo va interiorizando que estar desnudo, que orinarse sobre su ropa, que hacer ciertas acciones debe de generarle algo. La cosa es cuando nosotros nos hacemos conscientes de sentir esa culpa o esa vergüenza, y por qué tendremos que sentirla. Hay algunas ocasiones que es necesaria, ¿no? Porque imagínense si no sintiera vergüenza de mi desnudez, ¿qué actos podría provocar? Y sin embargo también hay otras cuestiones, porque ¿por qué tendría que sentirme o con vergüenza de mi desnudez o de mi cuerpo o de otras cosas que no necesariamente tendrían que causarme la vergüenza que siento? Ya, gracias, Fanny. Si quieres por allá, primero allá atrás que ya habían alzado la mano desde hace rato y luego regresamos acá adelante, ¿va?
Yo estaba preguntando, con tus preguntas que estabas estado haciendo, sigo preguntándome de qué sirve, ¿no? Y algo que estaba pensando es que quizá la vergüenza sí es innata, más no los objetos de la vergüenza, ¿no? O sea, me parece que a todos nos es común la experiencia de la vergüenza. Creo que los niños, quieren o no, van a desarrollar la experiencia de la vergüenza respecto a algo, independiente si tiene que ver con mi desnudez o algo por el estilo, pero de que nos avergüenzan las mismas cosas, creo que ahí es donde está la diferencia. Creo que eso sí es lo aprendido, creo que la experiencia de la vergüenza es innata, y me estaba un poco pensando para qué sirve. Creo que sirve para dar cohesión a un grupo, ¿no? Es como decir que todos estamos en la misma página o todos estamos de acuerdo con que esto es permitido, correcto o incorrecto, y de que está bien mostrarlo o evidenciarlo o simplemente mencionarlo en algún momento o no. Es una forma de poder decirnos estamos en la misma página o no. Eres de mi equipo o no eres de mi equipo. No lo sé, estaba pensando por ahí y pensando en el capítulo, ¿no? Todo lo que este chavo hace. Tengo la sensación de que la culpa y la vergüenza están demasiado cerca, y creo que la vergüenza tiene que ver más con un aspecto muy visible de mi experiencia, ¿no? Es decir, si todos me volteasen a ver y ahorita se me caen los pantalones, creo que es algo que se manifiesta bastante evidentemente, mientras que la culpa puede quedarse un poquito más escondida, un poquito más hacia mí, pero creo que aún así, yo creo que me avergüenzo frente a alguien y siento culpa frente a alguien o frente a algo. Y creo que incluso puedo sentir culpa frente a mí mismo, ¿no? Como interiorizar todos estos esquemas morales y ahora yo volverme mi propio vigilante, ¿no? Y yo ser aquel que se causa vergüenza o que siente, ante quien siento culpa. Entonces, creo que sí tiene que ver tiene mucho con lo social y con esta idea de lo innato. Sí, en relación con el capítulo que está comentando, yo creo que una palabra clave ahí es manipulación, porque después de lo que hizo el personaje, que lo amenazaron con publicar sus intimidades, y él se ve obligado a cometer otras peores, en ese sentido hay manipulación, ¿no? Y también quería comentar el hecho de que dicen que se siente vergüenza, ¿no? Claro que se siente vergüenza, ¿no? Cuando uno se le ve revelada su intimidad. Muchas gracias. Acá y luego acá. Hay varias partes que me llaman bastante la atención de lo que se está mencionando, sobre todo que la mayoría, o si no es que todos, hablamos desde el punto de vista de ya poseemos lo que es la vergüenza o la pena hacia algo, entonces se nos hace un poquito, creo yo, difícil el poder dimensionar acerca de el cómo hablarlo desde la falta o la ausencia de ello. Por ejemplo, realmente en este caso que mencionas del episodio, la persona pues es íntegra en cuanto a sus ideas y está a gusto y conforme con lo que hace, a pesar de que la sociedad repruebe las conductas que él tiene. En este caso, siento yo que es más lo que lo guía el miedo acerca de, como lo mencionaban, el hecho de que las demás personas vean cómo es, porque la sociedad es la que está haciendo ver mal eso. No, mi postura ante esto es completamente diferente, pero aquí me llama la atención esa parte de que menciono mucho lo social. Yo personalmente nunca he escuchado acerca de que, por ejemplo, alguno de ustedes repruebe acerca de algo o sea consciente de dónde surgen las normas. Todos mencionamos que somos conscientes acerca de lo que no se debe de hacer, pero, por ejemplo, si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿son conscientes de sus derechos humanos? ¿Son conscientes, por ejemplo, del hecho de lo que involucra como peatón o como conductor las cosas que se deben de hacer? Muchos de nosotros hemos tenido percances acerca de situaciones que pueden superarnos. Por ejemplo, ir en el metro y chocar con alguien y causar un accidente, puede ser grave o no, pero en este momento nos hace sentir culpa, vergüenza o pena el hecho de hacerlo. Pero ¿por qué sentirlo si realmente fue un desliz, un accidente? Entonces, en ese sentido, si eres consciente de las cosas y sabes que está mal, tú mismo te identificas que está mal, fuera de si la sociedad o no es la que te lo impone, entonces ahí sería interesante ver por qué sentir pena o culpa si realmente la sociedad no está involucrada dentro de ello. Ahora, otro... Igual si quieres ir resumiendo un poquito sí, para... claro. Porque ya se va a acabar un poco el café, entonces, perdón.
Pues yo no estoy de acuerdo más bien que en que la vergüenza sea natural. Creo que sí es algo aprendido porque los niños pues, no sienten vergüenza, ¿no? Es hasta cierto punto, hasta cierta edad, donde ya empiezan a sentir pena de que estén desnudos, ¿no? Porque uno les dice, ¿no? Que es mal estar desnudo o eso. Y también desligo como que la culpa y la vergüenza son cosas diferentes. Uno puede tener vergüenza y no sentir culpa. Por ejemplo, ¿no? Alguien que esté desnudo protestando, no creo que sienta culpa. Tal vez sienta vergüenza, pero no creo que sienta culpa por estar desnudo. Sí, es su forma de protestar, ¿no? Sí, bueno, eso sería todo. Si quieren acá acabo que le llamaron y ya no me lo salté en la ronda. Bueno, así que... Disculpen, voy a intentar ser lo más breve posible. Creo que el problema con definir a la vergüenza y todo lo que tiene que ver con un conocimiento social como algo no natural, como algo que escapa de la norma natural, es que en ese caso también deberíamos definir la existencia de los seres humanos como algo antinatural. Porque no hay seres humanos que existan en la naturaleza sin estar inmersos en una actividad social, ¿no? Directamente no puedes nacer si no se transmiten conocimientos sociales. Realmente es complicado dar a luz y hay una mayor probabilidad de que tú mueras si tu madre no es apoyada por algún grupo de personas que sepa cuál es la mejor forma de que tú nazcas para que sobrevivas, ¿no? Hay una alta probabilidad de que mueras si no existe ese conocimiento. Literalmente no se puede... Pensamos como pensamos porque somos capaces del lenguaje. El lenguaje no es algo natural. No hay letreros en el bosque, ¿no? Entonces, es un conocimiento social que sin él ni siquiera podrías pensar como un ser humano, ¿no? Entonces, creo que separar o decir que la vergüenza es algo completamente ajeno a lo natural, aunque pues ya hemos argumentado de por qué hay al menos una base biológica de la vergüenza, pues eso nos pone en muchos apuros con nuestra propia existencia, con si deberíamos estar aquí presentes en comunidad, ¿no? Nada más, era todo, gracias. Bueno, yo nada más quiero regresar un poquito a una pregunta que habías hecho acerca de si la vergüenza pues es algo moral o más bien una forma de control. Y a mí me parece en este punto que la moral incluso puede ser una forma de control, ¿no? Entonces creo que tendríamos igual, ¿no? Como lo mencionaban, cuestionarnos de dónde viene esa moral, ¿no? Con qué fines nos están imponiendo esa moral, porque pues también, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en la sociedad en la que nos encontramos, pues somos una sociedad cristiana, ¿no? Por mucho que digamos que somos ateos o no creemos en Dios o demás, pues nuestra sociedad occidentalizada tiene el cristianismo de fondo, ¿no? Entonces, pues este cristianismo, más allá de la tradición, que podríamos preguntarnos si la tradición cristiana es buena o mala en sí, me parece que más allá de eso, pues los preceptos cristianos los ha retomado la institución, ¿no? De la iglesia, y ahí es donde podríamos cuestionarnos, ¿no? La iglesia como institución nos lleva realmente por un buen camino con estos preceptos o no. Entonces ahí es donde me parece que esto se puede volver un control, les digo, más allá de ver si el cristianismo como tradición es bueno o no en sí. Creo que habría que preguntarnos si la iglesia como institución nos está llevando por buen camino. Ok, ya vamos a ir cerrando, solo para avisar que son las últimas participaciones. Sí, nada más para avisar que ya no voy a dar más participaciones de este lado aquí, entonces. Sí, está muy bien lo que trae la joven. Yo pienso que como control, las sociedades fundamentalistas y los regímenes totalitarios, que yo lo he vivido, establecen lo que se llama la compulsión moral, que es ir a la vergüenza de las personas. Es forma de control. Las iglesias son las que más han controlado la moral en los últimos 2 milenios. No solo la iglesia católica, las iglesias también musulmanas. El otro momento es que existe la autoestima.
La autoestima es capaz de sobreponer a la persona sobre la moral vigente, que a veces es equivocada. Y la moral no se cambia automáticamente. Las morales se cambian porque hay resistencia. Hace apenas 70 años las sociedades homofóbicas, la causa principal de los jóvenes en suicidio en algunas sociedades era descubrirse que eran homosexuales y se suicidaban los jóvenes y adolescentes de 14 y 15 años. Tuvo que existir una lucha por reivindicar la homosexualidad, que en la sociedad griega era normal, y quizás en el futuro, el hombre del futuro sea homosexual nuevamente. La futurología habla de eso también. De manera que la autoestima es capaz de sobreponer por encima de morales establecidas que son injustas. Eso. Sí. Y justo como última pregunta quisiera lanzar, si ustedes creen que la vergüenza afrenta contra nuestra libertad. Porque se ha hablado mucho del control de moral y de la moral como control. Entonces, solo para dejarlo ahí. ¿Tú qué ibas a decir? Bueno, igual yo quería retomar el capítulo, como esta pregunta de cómo es que, bueno, yo en lo personal sí considero que el chico realiza estos actos por vergüenza, porque quizás no quería ser visto ante sus personas que lo rodeaban como alguien que veía ese tipo de contenido, ¿no? Pero cómo es que eso lo ciega de ver que pues realmente los otros actos que está haciendo, pues, o sea, cómo le da más importancia a eso que a incluso como asesinar a una persona, ¿no? Entonces me hace pensar un poco como esta parte de quizás retomando el café anterior de el que dirán, como ya toman mayor peso a la propia moral, ¿no? De alguna manera. Bueno, rápidamente, respondiendo a la pregunta del café, pues se me ocurre un ejemplo. Sí, la vergüenza llega hasta las intimidades, pero también, pues, no sé, por ejemplo, a desaparecer pueblos, ¿no? Enteros. Bueno, por ejemplo, a mí se me ocurre que la gente que tiene vergüenza de hablar sus lenguas, ¿no? Pues sí, siento que pues es como justo para hegemonizar y pues sí controlar mediante intimidades, ¿no? Que no solo tiene que ver con intimidades de que si te caes o algo, sino que bueno, que sí es justo, va más allá y pues nada más comentar como ese ejemplo y pues ya. Bueno, otra acepción de la vergüenza es cuando no nos aceptamos a nosotros mismos, ¿no? No nos aceptamos físicamente, no nos aceptamos en cuanto a nuestra voz o a nuestros razonamientos. Y entonces a lo mejor tal vez por esa misma vergüenza muchas personas aquí no participaron para nada. Y espero que se les quite la vergüenza para que próximamente puedan intervenir, sean hombres, mujeres o de otro tipo, pero participen. Pues bueno, pues vamos a cerrar ya con el café. Solamente como a modo de cerrar, quiero comentarles algunas de las ideas que se discutieron en el café y ya con eso concluimos. Una de ellas fue si la vergüenza se aprende o si es innata, si tener vergüenza es negarnos a nosotros mismos, si la vergüenza es reprimirnos, si la vergüenza afrenta con la libertad, si no tener vergüenza es lo mismo que ser un sinvergüenza, y si la vergüenza es parte de un juicio interno o un juicio externo. Bueno, y por último también al final se estaba hablando sobre si la culpa y la vergüenza tienen relación, ¿no? Y pues bueno, vamos a ir ahorita a un break de media hora y regresamos a las 2:30 con más cafés. Entonces para que se espabilen, descansen y nos vemos al rato. Sí, el tema del siguiente café, ahorita se los digo, es... Así, la sobreprotección protege. Entonces nos vemos al ratito. Bueno, muchas gracias.